¿Cómo puedo hacer saber a las personas que son amadas, que son dignas y que pertenecen a Dios? ¿Cómo podemos ser las manos y los pies de Dios en un mundo que está sufriendo? ¿Cómo podemos ser y fomentar una comunidad donde podamos ser nosotros mismos y ser bienvenidos? Y todas esas preguntas, creo, me ayudan a definir lo que quiero hacer y cómo quiero ser en el mundo. Nací en la iglesia, así que nací en Wichita y estuve allí los primeros 7 años. Pasé unos años después de eso en Independence y luego nos mudamos a Oklahoma. Así que estuve en Oklahoma, Skiatook, Oklahoma, desde el 4º grado hasta que me gradué de la secundaria y luego fui a la universidad. Y desde entonces vivo en el área de Kansas City. Sin esta comunidad estabilizadora que consistentemente me ha amado, cuidado y apoyado, no sería quien soy hoy. Cuando Stacy me presentó el llamamiento para servir como apóstol, lo primero que pasó por mi mente fue, ¿soy suficiente? ¿Qué tengo yo que pueda aportar a este grupo y a la iglesia? He estado en la industria financiera durante 20 años y lo que descubrí fue que durante todo ese tiempo trabajando también fui voluntaria. Primero como pastora de una congregación durante 10 años y luego en los últimos 10 años he sido parte del liderazgo del centro de misión. Ese sentido de llamado fue, ¿cómo puedo ser una voz para aquellos que están allí sirviendo a las personas y viviendo la misión de Cristo de una manera que no es un trabajo, sino que es la pasión que viven? Pero por otro lado, ¿cómo puedo ayudar a eliminar barreras y cómo puedo simplificar y cómo puedo en este rol realmente empoderar a nuestros líderes para descubrir qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo de una manera que sea sostenible para avanzar hacia el futuro? En el pasado, los programas de la iglesia eran la piedra angular de nuestro tejido comunitario. Eso ha cambiado. Lo que antes funcionaba muy bien para involucrar a las personas con la iglesia ya no es lo que estamos viviendo culturalmente ahora. Y eso es un desafío, pero no es el único desafío. El desafío es que tenemos personas en nuestras congregaciones ahora que tienen este gran sentimiento de culpa, como si hubieran hecho algo mal. Y, sin embargo, han vivido una vida de servicio fiel. Han vivido en sus congregaciones, han enseñado en la escuela dominical y han sido parte de sus cultos y han participado en los eventos comunitarios. Y ahora ven cómo sus congregaciones están cambiando y sienten esta tristeza por lo que pensaban que iba a ser su iglesia y lo que es ahora. Y todo lo que han intentado cuando tratan de recrear lo que funcionaba en el pasado no está funcionando. Y así veo esto como un gran desafío para nosotros. Es uno, sacudirnos la culpa, pero luego poder seguir adelante y descubrir cuáles son las nuevas formas en que podemos vivir la misión de Cristo y dónde vemos esas oportunidades. Si podemos cambiar la manera en que definimos el éxito, entonces seguimos viendo vidas cambiadas y corazones tocados. Así que experimentemos, probemos cosas nuevas, comprometámonos de verdad en conversaciones que nos ayuden a crear comunidades donde las personas pueden ser auténticas y reales. Veamos las cosas de una manera diferente, redefinamos el éxito no por cuántas personas tenemos un domingo por la mañana, sino por las vidas que tocamos y la misión que somos capaces de vivir, que puede ayudar a traer la paz de Dios. La comunidad de Cristo tiene una voz y para nosotros, como comunidad de Cristo, usar nuestra voz para poder generar impacto, para poder compartir con aquellos en todo el mundo quiénes somos y qué defendemos, es algo que puede ser muy poderoso.
y hacerles saber a la gente que no todas las iglesias son iguales, que no todos los cristianos son iguales. Tenemos la capacidad de decir que estamos unidos detrás de la no violencia. Estamos unidos en la búsqueda de la paz. Estamos unidos en todas las cosas que encontramos importantes y fundamentadas en las Escrituras y ser capaces de unirnos como pueblo para decir, esto es importante y así que para la comunidad de Cristo usar nuestra voz creo que es una gran oportunidad para nosotros.